Bueno, quiero agradecerles a los que están esta noche porque evidentemente el hecho de poder estar un 17 de agosto acá en compañía de todos es muy importante, más recordando lo que es la figura del general San Martín, que obviamente ustedes se acuerdan que sufría de asma, gota y úlcera, y que eran factores psicosomáticos y que fueron todos motivos de mala sangre. Como para que vayamos un poquito entrando en el tema que vamos a hablar hoy en el capítulo, que es fundamentalmente sobre los trastornos mentales como causales de discapacidad y su certificación. Quizás muchos de ustedes habrán llenado planillas para que sean presentadas en junta de evaluación. Bueno, ahora es el proceso en el cual nosotros recibimos esa información y tenemos que indicar si el paciente está en condiciones o no de ser discapacitado y poder recibir los beneficios del Estado. Para definir discapacidad, generalmente nosotros lo que decimos es que hay déficit o limitaciones en lo que se refiere a la actividad y restricciones en la participación, y que indica fundamentalmente la interacción que tiene el individuo con su condición de salud y los factores contextuales como son los factores ambientales y personales. El certificado de discapacidad es la forma en la que decimos que esta persona presenta limitaciones en su desempeño, está avalado por la Agencia Nacional de Discapacidad, ex Servicio Nacional de Rehabilitación, a través de distintas juntas. Las juntas son de tipo multidisciplinaria y en la mayoría de los casos siempre va a haber un médico, un asistente social, un psicólogo, un terapista ocupacional. Y forman parte de la puerta de entrada al sistema de salud y al acceso a los beneficios que prevé la legislación para los pacientes que tienen este tipo de enfermedades. Este es un modelo aproximadamente de qué es un certificado de discapacidad, en donde se ven los datos personales, el diagnóstico y lo que nosotros después denominamos como perfil funcional, que después se los voy a ir ampliando. Las discapacidades que nosotros evaluamos en la Junta generalmente son mentales intelectuales, viscerales, motora, visual y auditiva. Esas por un lado, pero también se puede presentar que un paciente conviva con más de un tipo de discapacidad, como es lo que se está viendo. Entonces, nosotros tendríamos que realizar en las juntas, lo que hacemos es el armado de lo que es un perfil de funcionalidad, la forma en la que esta persona se puede desempeñar para sí mismo y para la gente que convive con él y para la sociedad en la que convive. Entonces, nosotros usamos dos sistemas de clasificación. El CIE-10, que todos lo conocemos, todavía no tenemos expectativa del uso del CIE-11, pero por ahora seguimos utilizando la Codificación Internacional de Enfermedades en su 10ª edición. Y también hacemos la clasificación funcional, que es versión 2001 para lo que es adultos, y la que se refiere a infancia y adolescencia, que es una modificación de la misma CIF. Esto es el tipo de clasificación que nos da la Organización Mundial de la Salud para la certificación de discapacidad. El CUT, de por sí, puede estar escrito en cualquier idioma, pero como está codificado con determinados números, es posible que cualquier persona en cualquier país del mundo pueda leer los códigos y si los sabe interpretar, entiende a nivel global qué es lo que nosotros estamos diciendo que esta persona puede o no puede hacer. Entonces, el paciente viene con toda su documentación y nosotros tenemos que completar este protocolo, que es lo que ustedes están viendo en pantalla. Esta es la primera parte, porque acá nosotros ponemos particularmente la secuela, la enfermedad que la persona tiene,
la etiología, que es lo que lo origina, determinamos si es congénito o adquirido, la fecha de inicio, y una serie de valores que nosotros vamos a ir colocando en las distintas áreas, donde nosotros evaluamos lo que son las funciones corporales, las estructuras corporales, la actividad y participación y los factores ambientales. Ustedes van a ver acá también, en el sector derecho, que son las prestaciones o beneficios que puede tener ese paciente para una adecuada rehabilitación e inserción dentro de la sociedad, si va a requerir acompañantes, y el tiempo que va a tener de extensión del certificado. En la segunda parte del protocolo, nosotros lo que vemos es más un ambiente, la evaluación del ambiente psicosocial que tiene. Vemos cómo son las condiciones de vivienda, con quién vive, su nivel de educación, las actividades que puede hacer. Desde el 2017, yo estoy señalándolo con el cursor, esta parte que se refiere a actividad y participación es un agregado de evaluación que nosotros hacemos a las condiciones que tiene nuestro paciente. Entonces, ustedes habrán codificado muchas veces esquizofrenia, Alzheimer, retraso mental moderado, psicosis no especificada. Lo habrán escrito muchas de las planillas cuando nos van a llegar a nosotros a la Junta. Entonces, tenemos entendido la secuela, que la secuela es la esquizofrenia, el deterioro cognitivo, la psicosis no especificada y el retraso mental, ya sea moderado o profundo. La etiología es encefalopatía no especificada porque no tenemos todavía bien determinado qué áreas del sistema nervioso se encuentran afectadas. Todos sabemos que hay muchísimas afectaciones en muchos sectores del sistema nervioso para cada uno de estos. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer este tipo de codificación, que es la que usamos de CIE-10, las indicamos con estos valores, o estos números, o estos códigos, señalizando primero lo que es secuela y después lo que es etiología. Entonces, evaluamos después lo que son las funciones corporales, que las funciones corporales están dadas de acuerdo a lo que menciona la CIF, la clasificación de funcionalidad, y vamos evaluando distintos aspectos que pueden estar alterados en los pacientes mentales, particularmente. Lo hacemos con todas las patologías, pero más con lo mental. Y le vamos poniendo un determinado tipo de grado, arrancando desde 0, que no tiene ningún tipo de lesión, hasta 4, que es una lesión de tipo completa o una alteración completa, en este caso de lo que son las funciones corporales. En lo que se refiere a estructuras corporales, ¿dónde está aquejada esta enfermedad? Ahí nosotros codificamos, de acuerdo a que esté dentro del sistema nervioso, cuál es el compromiso que tiene, la extensión y la variedad que tiene de este tipo, si es especificado, no especificado, proximal, distal. Cuando hacemos la evaluación de actividad y participación, nosotros tratamos de definir para qué este paciente se desempeña o para qué es útil de acuerdo a la limitación que tiene su enfermedad. Entonces, en esos factores nosotros evaluamos cada una de estas funciones según pueda o no pueda requerir ayuda para poder realizarlas. No quiero que ustedes sepan el mismo nivel de codificación nuestra, sino que ustedes sepan qué es lo que pasa cuando ustedes terminan de llenar una planilla y esa planilla nos llega a nosotros para que evaluemos el grado de discapacidad. Cuando evaluamos lo que se refiere a factores ambientales, nosotros vemos lo que son las ventajas y desventajas que pueda tener este paciente para tener una mejor rehabilitación, ya sea por consumir medicamentos o por utilizar sillas de ruedas,
familiares que estén con él, si tiene o no obra social que lo contenga, si tiene una pensión o si lo va a renovar, porque el certificado de discapacidad tiene una modificación importante en el 2011, que antes era un único certificado, después en las provincias se hizo un certificado provincial y por disposición de lo que era el Servicio Nacional de Rehabilitación se tuvo que cambiar a un formato unificado. Entonces, como ustedes vieron el anterior certificado, ahora ustedes pueden ver en la parte derecha de la pantalla, trastorno generalizado del desarrollo, en este caso, este es el diagnóstico CIE-10 que tenía este paciente. Y acá ustedes empiezan a ver estos numeritos que aparecen, que son las codificaciones que nosotros utilizamos, que se desprenden de la planilla o del protocolo que les mostré hace algunas diapositivas atrás. La discapacidad psicosocial es la que nosotros vamos a evaluar en dos categorías importantes, discapacidad de tipo mental y discapacidad de tipo intelectual, que es más o menos lo que nos aboca en este encuentro. Podríamos definir muy groseramente a la discapacidad psicosocial a nivel mental como aquel proceso cognitivo, afectivo y del comportamiento que se da por afectación del sistema nervioso y que a pesar de darle tecnologías o dispositivos de ayuda o terceras personas, no se modifica el curso de esa enfermedad. Estamos hablando de retrasos mentales, parálisis cerebrales. Podremos hacer algunas maniobras, intervenciones, pero no vamos a modificar el curso de la misma. En lo que se refiere a lo que es intelectual, son fundamentalmente trastornos dentro de lo que es la esfera adaptativa, fundamentalmente en lo que es conceptos, en lo que se refiere a relaciones sociales, praxias. En eso directamente definimos la parte intelectual. Es el caso, por ejemplo, de los trastornos generalizados del desarrollo, que si bien no se va a modificar completamente el curso de la misma, pero podemos hacer que la persona se rehabilite a través de las distintas terapias que se puedan utilizar. Para que ustedes entiendan cómo funciona la parte de discapacidad, este es un gráfico comparativo de lo que pasaba en el 2010 al 2015, que lo hizo en su momento el Servicio Nacional de Rehabilitación. En el 2010 teníamos una determinada cantidad de 53.000 personas que habían tenido certificado y que 5 años después vieron que ese valor se cuadruplica. Obviamente a mí lo que me interesa es que ustedes vean que en ese momento el porcentaje era del 34% a fines del 2015 para todo lo que se refiere a discapacidad de tipo mental. Siguiendo con la misma gráfica, nosotros vemos que puede haber un solo tipo de discapacidad, no una múltiple, como lo mencioné también hacia algunas diapositivas atrás. Y lo que me gustaría que observen es que la discapacidad mental se lleva el 40% en este análisis y se indica que, bueno, ha habido una evaluación de 70.000 personas, más o menos, que pudieron haber tenido un solo tipo de discapacidad que se encuadraría como mental intelectual. En la Junta de Berazategui, como en las juntas del país, nosotros hacemos este tipo de evaluación. Y en esta torta que les estoy mostrando, nosotros visualizamos cuál es la forma en la que nosotros codificamos o qué tipos de patologías son las que nosotros codificamos. Y fíjense que la discapacidad de tipo mental, por lo menos en la Junta de Berazategui, y más o menos guardando correlato con lo que son las juntas nacionales, se lleva el 25% de certificaciones de discapacidad. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que nosotros normalmente codificamos y determinamos que son de etiología mental?
Particularmente la estadística nos mostró que entre varones el 33% son predominantes en su presentación. Y ahí están destacados las evaluaciones más frecuentes que nosotros tenemos en la Junta. Nosotros tenemos más evaluaciones del ámbito mental con retrasos mentales moderados, epilepsias, encefalopatías no especificadas y síndrome de Down. Esto es lo que más nosotros vemos en la Junta de Berazategui. Este es un trabajo que nosotros hicimos prospectivo desde el 2012 al 2019. Todavía no tenemos armado lo del 2020. Y si hacemos una discriminación de cuáles son las enfermedades mentales que nosotros evaluamos, ustedes ven que se lleva un gran porcentaje de la misma los retrasos mentales y los retrasos madurativos. Siguiéndole después la parálisis, le sigue la esquizofrenia, le sigue el TGD en tercer lugar, le sigue después otros tipos de alteraciones mentales con un 8%, un 5% que se lleva el síndrome de Down, un 2% que se lleva la parálisis cerebral, los trastornos de humor se llevan el 2%. Esto es más o menos la experiencia para que ustedes vean que realmente todas las enfermedades mentales pueden ser codificadas, se les puede dar un tipo de beneficio a estos pacientes y que esta es la situación que nosotros hacemos de la evaluación de las planillas que llenamos normalmente para la presentación de las juntas. Esperando que les haya sido de utilidad, les dejo mi mail personal y agradezco la atención de ustedes.